Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde te encuentres. María del Mar González Huerga, al servicio de la vida, junto con mi amiga Sonia Cayuela, a la que alabamos. Vamos a hablar sobre algo muy interesante, las herramientas sistémicas para la consulta individual. Aquí están mis dos queridas. Ahora sí. Buen día. Buen Buenos día, días, buen día, ¿cómo ¿cómo anda? estáis? ¿Cómo Muy están mis niñas bien, argentinas? muy bien, acá con el fresco de Argentina en estos momentos. Y aquí tenemos el calorcito de las Islas Canarias. Hermoso, hermoso. Nos vamos para allá. No lo duden, vénganse para acá. Bueno, Sí. vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Las tres somos sistémicas, somos consteladoras, somos también docentes en constelaciones, Sol Padín y yo, y Sonia en somática. Así que creo que tenemos un buen currículum los tres, pero hoy vamos a hablar sobre las herramientas sistémicas para la consulta individual. Así que cuando hablamos de herramientas, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de herramientas, estamos hablando, es como amplio, ¿no? El tema de las herramientas, pero en principio, ¿cómo es una consulta individual y qué utilizamos en la consulta individual cuando hacemos constelaciones, ¿no? O cuando hacemos una entrevista sistémica. Y ahí básicamente las más conocidas son el tablero familiar o los víncores, también se pueden llamar, ¿no? Que son las maderitas y las plantillas o los anclajes, que nos permiten, por un lado, ¿no? Trabajar con los víncores que se ponen en una mesa y entonces nos permiten, como esta imagen interna que tenemos, externalizarla a través de los representantes que vendrían a ser esas maderitas, o en las plantillas, también es muy bueno, ¿no? Y es distinto porque son apoyar esas plantillitas en el piso que auspician de representantes de una temática y ir posicionándose y conectándose con el cuerpo y con qué vamos sintiendo ahí. Entonces, esas María del Mar serían las clásicas, ¿no? Y, y después ustedes me van nada, contribuyendo a lo que voy diciendo, pero hay algo para mí muy interesante en la consulta individual también, que es en un taller de constelaciones la entrevista es más breve, ¿no? En cambio, en la consulta individual nos podemos dar el permiso de hacer una entrevista relativamente breve o una entrevista mucho más larga, y a veces la consulta individual también es una entrevista sistémica, que tiene mucho que darse cuenta. Y también es una herramienta la entrevista. Cuando hace tantos años, una de las formaciones que yo hice de coaching hace tiempo, también utilizábamos vasos de plástico con agua, íbamos poniendo agua para arriba y para abajo, también folios, también poníamos muñecos de Playmobil sin colores, luego los poníamos con colores, también clics, también bolígrafos. Quiero decirte, todo aquello que sea movible puede ser una herramienta de trabajo, tanto en sesión individual como en grupal. Cojines, ¿no? Sí, 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 bueno, que eso es muy de la terapia Y de coach. gestáltica también, ¿no? Y está buenísimo el utilizar cojines o almohadones para estas latitudes. Eh, y a la vez, mientras te escucho, María del Mar, pienso en la formación, ¿no? Cuando los alumnos practican consulta individual, sobre todo en la formación de constelaciones, porque después cuando uno profundiza en consulta individual, en general ya suelen tener este tablero para trabajar o Playmobil, pero es interesantísimo como cuando no tienen todavía eso, o usan piedras, esmaltes, ¿no? Me acuerdo de muchas constelaciones con esmaltes. Con esmaltes. Eh, sí, o con pintalabios, ¿no? Entonces como que todo, porque en definitiva es la capacidad proyectiva que tienen esos objetos y con qué se conecta el consultante cuando los ve, ¿no? Las distancias, las miradas, y en eso profundiza O, por mucho. ejemplo, en pedagogía enseñamos, en pedagogía sistémica, haciendo dibujos, ¿no? Sí, sí, También. totalmente. ¿Y la finalidad de la herramienta?
la finalidad. En realidad es como en toda constelación, ¿no? Poder mirar un tema que nos preocupa desde una mirada más profunda, ¿no? O llevarnos otra perspectiva y en el fondo poder descubrir estas lealtades sistémicas o dinámicas invisibles que tenemos, que en la imagen que nos dan estas distintas herramientas, hay algo distinto que nos empieza a suceder. ¿No? Una cuestión es decir, bueno, no sé, quiero trabajar la relación con mi mamá, y otra es mirar, ¿no? Dos palitos, por ejemplo, a donde estoy yo y mi mamá, y poder ver si nos estamos mirando, si estamos cerca o lejos, qué me dice esa mirada, si mi mamá está mirando para otro lado, hacia dónde puede llegar a estar mirando, entonces se puede agregar otro muñequito para ver hacia dónde mira, y así se va como construyendo esta historia transgeneracional muchas veces, que está enredada, ¿no? Y hacia donde vamos es hacia un orden o hacia hacia un mejor lugar nuestro, en verdad. En realidad, sí, exactamente, estoy de acuerdo contigo. Es mirar aquello que por la razón que sea no se ha podido ver o no se le ha dado lugar. Así es. Dale, Sonia. Bueno, un gustazo escucharte. Me estoy imaginando todos esos recursos que te voy a hacer una pregunta como estudiante de constelaciones, cuando empezamos, que vemos tanta oferta en el mercado, que compraste los primeros 30 Playmobil y te faltan el Playmobil del pirata, y compraste el vincorcito, o compraste la madera y cortaste los vincores, pero tienen que ser más grandes, más cortos, más largos. La pregunta es la siguiente. Para vos, con tantos años de experiencia, ¿qué elegís? El vincor, que sería el palito, para los que no saben de qué estamos hablando, los palitos o los muñequitos de madera, neutro, sin color y sin mucha información, o el vincor que viene pintado con la carita, con la barrita, con el pelito y con no sé qué. Desde tu manera de trabajar. Sí, yo ahí creo que en realidad todo vale. Todo vale, y lo que tenemos que... Está bueno chequear en las distintas consultas que vamos haciendo cuál resulta más efectivo, y a la vez es muy importante que como facilitadores nos sintamos cómodos con la herramienta que estamos utilizando. Lo cierto es que yo a lo largo de los años he acumulado una cantidad de distintos palitos, ¿no? Y lo mismo que plantillitas, estas plantillas que son de goma eva, también tengo de distintos colores, de distintas, digo, algunas con rayitas, otras dibujadas. Y la verdad que el consultante se va conectando de la misma manera, ¿no? Ahora me sucede, estoy dando un seminario de organizacionales también, y cada vez que tengo que mostrar algo, como tengo más a mano, no los palitos que son pues, solamente con ojitos, ¿no? Sino que tengo unos que son muy, no sé, como mujercitas, con vestido, con distinto tipo de pelo, con los hombres también. Y termino usando esos, y se enganchan muchísimo, y en realidad en lo organizacional sería mucho mejor usar algunos que no estén tan caracterizados. Y después me compré otros que son como unos muñequitos, estos kugurumi, creo que se llaman, de como cosidos, son hermosos, pero son así de grandotes cada uno, con lo cual los tengo de decoración finalmente. Bueno, y vamos haciendo todo eso. Pero lo mismo de ahí con tu pregunta, Sonia, me conecto con que a veces la pregunta también es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿El tablero familiar o usamos las plantillas? ¿Qué es mejor? Y la verdad que no hay algo mejor. A veces cuando una persona, ¿no? El consultante viene por primera vez, los palitos tal vez no hacen tener que poner tanto el cuerpo, si bien también trabajamos con el cuerpo, entonces son recomendables. Pero lo cierto es que también nos vamos conectando en esta importancia de la conexión con el consultante, y a partir de ahí definimos. Me encantó, Sol. Y quería tomar esto también, me parece perla, que podemos tener los elementos que sean, pero si yo, elemento facilitador, no estoy presente y en conexión con el consultante, no me va a salvar ni la mismísima presencia de no sé quién. O sea palito, plantillito, cosito, mi presencia me parece que es el elemento fundamental. Así que te agradezco. ¿Desde qué lugar atendemos a la persona que toca el timbre de nuestra casa? ¿Desde qué lugar? Eso es muy interesante.
desde qué lugar me pongo al servicio, ¿no? Me acuerdo, me estaba recordando según te escuchaba, Padín, que eran las primeras formaciones que yo hice de coaching sistémico. Entonces te decían que tenían que ser los palitos neutros. Así que teníamos todos palitos o Playmobil neutros, que no tenían más que un solo color. Luego se fueron dando cuenta de que también que tuvieran colores también daban mucho más juego, puesto que el color también tiene un significado. Porque el color se utilizaba para la familia, el coaching para los colores para la... Pero ahora ya, eso en cuanto a colores y luego si es más grande, si es más alto, si es más pequeño, los grandes son los adultos, los medianos son los adolescentes, los pequeños son los niños, ¿no? Y también, si estamos hablando de objetos, si estamos hablando de productos, si estamos hablando de qué vendemos, ¿no? Eso también. Es decir, darle figura a aquello que también vendemos dentro del coaching, ¿no? Totalmente, sí. Y cada vez hay más, digo, con el tiempo. Acá, al menos, ¿no? Al principio en el centro Bergelinger había unos palitos o tableros familiar. Luego Liliana Inglese es la que los empieza a llamar víncores, ¿no? Y por vínculos del amor. Y entonces ahí hay como varios que son abstractos, ¿no? Como una empresa, una institución, una casa, salud, enfermedad, la vida, la muerte, como caracterizados, que no le decimos al consultante habitualmente, sino que los elige, tiene un sentido y podemos como tomarlo dentro de la constelación o no. Y en el último tiempo es increíble todos los que salieron, ¿no? A mí me fascina y por eso yo tengo tantos, porque me voy comprando, después por ahí no los usamos, ese es lo cierto, pero emociones, mascotas, hay de todo, hay algunos que son específicamente para trabajar en organizaciones, ¿no? Y así dan ganas de tener todo, por supuesto, pero lo cierto es que no los usamos al final. Y ¿sabes lo que hago yo? Que al final me voy al folio. Digo, mira, me es mucho más práctico un folio. Ya está. Sí, 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 sí. Y después también con esto que decís, María del Mar, a mí también me resulta mucho hacer, como estas plantillitas que se usan en el piso, chiquititas, y entonces trabajar con plantillitas en el escritorio, y eso también es súper rico, como que cada cosa que usamos nos puede despertar distintas, en el consultante y en nosotros, ¿no? Como distintas sensaciones también. Entonces es muy bueno probar. Eh, sí, 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 totalmente. Hacerle saber a las personas que nos están escuchando, a las que nos van a escuchar, que todo puede ser una herramienta de trabajo, por supuesto. Eso es. Da igual lo que utilices, un vaso, unas botellas, o lo que sea, todo es una herramienta que acompaña al facilitador o al constelador, ¿no? O al terapeuta a mirar un poco más allá y que también acompañar al consultor de que vea aquello que por la razón que sea no se ha visto. Oye, Sol, pero yo sé que tú tienes previsto hacer una formación online sobre herramientas para terapia individual. ¿Puedes hablarnos un poquito? Sí, 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 Sonia, perdón, está Sonia María del Mar. A ver, porque por un lado yo doy clases en la formación de constelaciones y ahí abordamos consulta individual. Pero lo que suele suceder es que una vez que uno termina de formarse como facilitador, hay algo de la consulta individual que queda cortito, ¿no? Y bueno, y además, o sea, ya seamos facilitadores o coach o consultores o trabajemos en consulta individual, terapeutas, incorporar estas herramientas siempre es, para quienes no la conocen, es muy novedoso, ¿no? Las que no conocen, sí la mirada sistémica, pero no la aplicación. Y para quienes las conocemos, nos permite revisar y repasar, porque siempre es un aprendizaje y esto de aprender entre colegas también, ¿no? Que nos dedicamos a lo mismo. Entonces, este seminario yo lo doy todos los años, que dura 4 meses. Este año empezó el mes pasado, y para mí lo interesante, además de estas dos herramientas de las que conversamos, es profundizar mucho en la entrevista, ¿no? Y ahí para la entrevista hay otras herramientas que vienen del enfoque estructural y de la terapia breve centrada en solución, que son maravillosas, ¿no? Tanto como preguntas como también
En el seminario vemos algunas pinceladas de las constelaciones estructurales, que tienen otro formato, pero van muy bien en la consulta individual también, según la temática que trae el consultante. Se repasan todos los órdenes de la ayuda, ¿no? Que siempre, y entonces se hacen prácticas supervisadas, entonces hay devoluciones y analizamos, ¿no? Nuevamente, así como cuando estamos en la formación, los órdenes del amor, las dinámicas, las hipótesis, los distintos temas teóricos, ¿no? Porque cada vez, también es un espacio de actualización, con, no sé, los nuevos tipos de familia, y así van surgiendo como muchas. Cada curso es muy particular, ¿no? Cada seminario, porque según los participantes se va armando una dinámica muy linda y según las áreas a las que se dediquen a trabajar. Y después hay todo un arsenal de otras herramientas, como la utilización del árbol genealógico, que es tan fantástica y a veces hasta yo me olvido, ¿no? De la potencia que tiene el armado del árbol genealógico con nuestra mirada sistémica. La línea de vida y todas las herramientas de la sociología clínica, algunos posicionamientos sistémicos sin necesidad de entrar en una constelación que son maravillosos. Entonces, bueno, es como ahora estoy agregando algunas herramientas de coaching, ¿no? Y de PNL, entonces hay una técnica que es asociado-disociado que nosotros lo hacemos como facilitadores, pero esto tiene como una partecita distinta, entonces es también interesante. Las visualizaciones, ¿no? Constelaciones en la imaginación, que por ahí en la formación las vimos, pero no en profundidad y poder, En realidad básico. las formaciones que yo, por lo menos las que yo imparto, que duran 18 meses, tenían que durar el doble. Porque por las prácticas, porque primero es un proceso personal. Yo empiezo dando el proceso personal. Todo es un proceso personal, porque no solamente está en su proceso el alumno, sino yo también, porque ya no era la misma que cuando empecé a dar talleres o seminarios o formaciones hace 20 años. Ya no somos las mismas. Así que por eso tú dices de antes supervisiones. Y me encanta estar continuamente en supervisión, donde yo me enredo, donde yo estoy. Pero luego la falta que yo lo que hago en mis formaciones es desde el primer módulo, desde el primer seminario, siento a los alumnos en mi lugar, para que puedan sentir la soledad del facilitador. Sí. No, pero luego la práctica es, vayan ustedes practicando, estoy aquí, utilícenme. Pero de verdad se necesitaría mucho más. Entonces, qué bien que tú puedas hacer esto online para que todas aquellas personas que quieran, o bien hacer supervisión, porque ya sean esto, o bien personas que no saben de qué van las constelaciones, o bien que no sepan de qué va el coaching, ¿no? Que tú puedas hacer estas formaciones, que van dirigidas ¿a quién? Van dirigidas en principio a facilitadores de constelaciones, estudiantes avanzados, ¿no? Que pueden ser constelaciones familiares, estructurales, organizacionales, y también a coach, a consultores, a profesionales que ya trabajen, se desempeñen en la consulta individual, pero quieran incorporar estas herramientas. Y para el caso de quienes no tienen tanta incorporada la mirada sistémica, hay como un módulo previo para refrescar o conocer un poco más la mirada sistémica, ¿no? Entonces, es tal como decís, María del Mar, las formaciones quedan cortas realmente. Y después en esto de la soledad del facilitador, también es muy lindo compartir entre colegas. Yo, de mi lado también, ¿no? Cuando doy estos seminarios, o los distintos que doy, me siento como mucho más acompañada y me permiten tanto reflexionar sobre mi propia práctica, y traen casos los participantes y maneras distintas de hacer, porque a veces viene mucha gente de la escuela donde yo doy formaciones, pero también vienen gente de otras escuelas, y según la escuela en donde te formaste realmente tenés una impronta distinta. Entonces esa complementariedad, bueno, va haciendo el proceso súper, súper rico, realmente. Y nunca alcanza, para mí en la formación nunca alcanza el tiempo para la práctica, ¿no? Es como, y además esto que vos decías, vamos cambiando nosotros, ¿no? Nosotras tres, por ejemplo, y eso también hace que nuestras consultas sean distintas. Entonces,
poder como ir poniendo el proceso que nos va sucediendo en los distintos espacios a donde estamos es también muy enriquecedor para nosotras y para otros. Sí, sí, qué interesante. Y también es verdad, a mí me encantan las supervisiones porque te permite ver dónde tú te enredas. Porque cogemos vicios Sí, y sí, damos por sí, hecho cosas que no totalmente. son y pensamos que estamos en donde no estamos, así que estamos enredados. Así que qué bien lo que tú dices, que te acompañen colegas, ¿no? Donde te hagan ver dónde estás, dónde te encuentras. Sí, 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 es Eso como es la reflexión sobre la propia práctica, ¿no? Que a mí me ha sorprendido en distintos momentos, no sé, me acuerdo una vez por ejemplo, en una misma semana, ¿no? Que trabajé con 3 consultantes que tenían temas donde terminamos trabajando, bueno, los temas que traían y con la niña interior, ¿no? Que a veces por mucho tiempo no la trabajo, otra, pero esa era una semana donde 3 veces trabajamos con la niña interior. Y luego, en una instancia de supervisión, pero que yo estaba coordinando, no ya en el seminario de consulta individual, sino en grupos de supervisión que también doy, a partir de alguien preguntó por el vínculo de amor interrumpido, y yo empecé a pensar, pero qué increíble, no pregunté qué había pasado, ¿no? Desde el embarazo y hasta los 3 años, que tiene que ver con el vínculo de amor interrumpido, y en esto de cómo caen las fichas a veces, que tiene mucho que ver con mi historia, y digo, pero ¿cómo no lo pregunté? Lo trabajamos igual porque apareció lo de la niña interior, pero en esas cosas es muy interesante pescarnos, ¿no? O que venga un consultante con temas de hermanos y que termine la consulta y decir, oh, es igual a lo que me está pasando a mí con mi hermano. Entonces, eso es como, ¿y qué habré dicho o qué no habré dicho? Porque justamente estoy como con ese tema, ¿no? Y si no tenemos un espacio para darnos cuenta de eso, la verdad que nos perdemos una riqueza enorme también. Sí, es verdad. Porque mira, es verdad que no es lo mismo trabajar en una constelación familiar que en una constelación estructural. No es lo mismo Ujú. que una constelación organizacional. No es lo mismo. Es verdad que tiene los mismos principios, pero no se trabaja igual. No, no, se aborda de otra manera bien distinta, ¿no? El lenguaje es distinto también. Sí, sí, y la estructura es distinta. Dale, Sonia, aprovecha que tenemos aquí a Sol, que yo me Todo, lío la con ella. escucho y digo, quiero cursar estructurales, quiero cursar individuales, quiero todo con Sol, digo, ¿no? Entonces te escucho desde acá y pensaba también la importancia de reconocernos todavía humanos en esto de los profesionales que se acercan a vos para profundizar. Y digo, reconocernos humanos en esto de que mi actualización, el actualizarme es necesario, por esto que traía también María, ya no soy la misma de hace 2 días, a ver, si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero pongámosle, Total. mi primer formación de individuales fue en el año 2014, donde me quedé mirando así y decía, no puede ser tan sencillo, esto merece un tiempo más. Gracias a Dios me di cuenta en ese momento y acá hace 8 años más que estoy remando y sorprendiéndome día a día. Entonces decía, en esto de la riqueza que traes, que es un montón lo que estás ofreciendo, que es una invitación a verme en qué punto estoy yo, que creo que ya soy facilitadora, entonces me encuentro con esta oportunidad de poder volver a chequearme y de seguirme nutriendo. ¿Cuánto tiempo dura tu formación de consulta individual? Entiendo que online, esta que Sí, estamos hablando ahora. ¿Cuánto tiempo? mira, esta dura 4 meses, y son 4 meses que se cursa todas las semanas, y es muy práctica, ¿no? Para mí ese también es el plus, que es desde la práctica retomar la teoría. Entonces, ahí que mencioné a los hermanos hace un ratito, por ejemplo, la clase pasada, a partir de una práctica que era una entre alumnos, ¿no? Que el tema era la relación con una hermana, nos permitió repasar todo, bueno, cuando alguien trae un tema de hermanos, qué sí o sí tenemos que preguntar, qué podríamos hacer, que es todo un desafío, ¿no? El tema de hermanos a mí me encanta, pero digamos, un desafío, si son varios hermanos, además, como dónde está el eje, y el eje siempre está en el consultante, y cómo a veces nos podemos perder y queremos resolver lo de los hermanos, ¿no? Y bueno, entonces,
cada tema que aparece lo tomamos para repasar la teoría y a partir de distintos apuntes, sugerencias de videos, y eso son 4 meses, podría parecer poco, pero en realidad con la base que ya tienen, bueno, es como 4 meses estar tiqui pensando y también trayendo los casos, porque en general hay gente que ya se dedica a hacer consultas, trayendo casos que van sucediendo durante este periodo. Genial, entonces son 4 meses de clases semanales donde se abre, se analiza, se siente, se actualiza y se suman recursos para poder ver más esos temas que en algún momento en la teoría nos quedaron guardados por allá, a los que ya tenemos algo de experiencia. Me encanta, ya me quiero anotar, te juro, ya quiero estar ahí con vos. Oye, pero dijiste que ya había comenzado. Sí, comenzó el mes, o sea, ya tuvimos 3 clases, pero, y justo en Argentina la próxima clase, que es el lunes, es feriado, con lo cual se pueden sumar para los 3 meses que quedan, y también las clases son grabadas, entonces se comparten las clases, con lo cual si uno se pierde alguna se puede poner al día con las clases. Y después lo doy todos los años también, ¿no? Así que siempre... sí. Y yo, cuando os estaba escuchando, digo yo, qué rica es saber hacer una entrevista. Completamente. Sí. Sí, y creo que uno nunca deja de aprender en relación a las distintas maneras que hay de hacer una entrevista, ¿no? Que donde juega todo, por supuesto, el contacto con el consultante, cómo estoy yo, el centro vacío, qué es el centro vacío para cada uno, ¿no? Porque a veces los que somos más mentales se nos pueden en el medio donde aparecen pensamientos, cómo sacamos esos pensamientos, ¿no? Todo lo que nos pasa como facilitadores y a la vez la invitación maravillosa de los consultantes que nos traen temas, ¿no? Y a veces desafíos grandes, de con cada consultante por dónde ir, de qué preguntas hacer, que al principio yo me acuerdo cuando empecé a formarme decía, esto es imposible, o sea, ¿cómo es que...? Y después uno se da cuenta, que a mí me encanta trabajar esto con los alumnos, que van teniendo incorporado, casi sin darse cuenta, todo es con este conocimiento en el cuerpo. Entonces aparecen preguntas súper específicas que despiertan conexiones en el consultante de su propia historia, y uno no sabe muy bien cómo es que hizo esa pregunta, ¿no? Y es por todo lo que vamos incorporando y practicando. Así que es riquísima la entrevista sistémica. Claro, creo que sí. Bueno, dale, Sonia. Me encanta esto de la entrevista sistémica. Yo les digo a veces a los chicos salir del formulario. Viste que decís edad, casada, soltera, hijos, vivos o no nacidos, y yo digo, salgamos del formulario, ¿no? Esto de qué me está pasando a mí cuando tengo a esta persona al lado, que viene a tomarse un tiempo para encontrar eso que no está pudiendo mirar, y yo solo estoy acá acompañando, ¿no? Entonces digo, ¿cómo sería salir del formulario? Saltarme la pregunta número 5, viste, como en los formularios de Google, que si no llenaste te manda de nuevo a la pregunta número 5. Entonces digo, si pudiéramos ser imperfectos y ser solo perfectamente humanos, dejándonos tocar por lo que pasa ahí, sería tan creativo esto que vos traes, esa pregunta que aparece, que no está escrita, no tiene número. Creo que es... yo soy una fascinada del encuentro con el otro. ¿Qué querés que te diga, Sol? Te estoy diciendo esto y me pasan cosas en el cuerpo, y digo, la oportunidad de estar acá, vivas, creando esto nuevo, es la oportunidad que tenemos con cada consultante. Crear algo nuevo y se crea algo nuevo en mí y algo nuevo en el otro. Y también si no lo puedes llevar, está bien. Porque si no me quedo en el catálogo, ¿viste? Tú hago el formulario, lo pongo en el carrito y pagué, y me lo llevé. Entonces creo que tiene que ver con eso, que está viva la entrevista, que está viva el encuentro, y tomar conciencia de eso es un montón. A mí me abre posibilidad. Eso, te escuchaba y digo, me encanta. Quiero hacer esa formación. Hermoso cómo lo contás, Sonia, ¿no? ¿Verdad? En esto de la entrevista, de ser humanos, a la vez para mí fue como todo un descubrimiento, los órdenes de la ayuda, ¿no? Y desde qué lugar acompañamos, cuando los aprendí fueron como un alivio, porque si no en esta necesidad a veces que nos invade de resolver, ¿no? De dar un consejo, y cómo
no se trata de esto en constelaciones, se trata, como bien dijiste, de acompañar. Y es un arte, porque a veces nos gana la ansiedad, ¿no? Y queremos decir algo que no hace falta, en realidad. Lo mismo que para mí también es maravilloso esto de, que al principio me parece muy intrigante, ¿no? Que no necesitamos toda la historia, conocer toda la historia. Entonces, ¿cómo vamos guiando al consultante? Y por ahí aclarando en algunos momentos que vamos a preguntarle por distintas cuestiones que tal vez lo movilizan y que vamos a estar muy atentos y que él nos puede decir, ¿no? Y que vamos a ir en conjunto. Y entonces estas preguntas de, ¿y ocurrió en la vida de tu papá, ocurrió algún hecho difícil? Y uno dice, ¿y esa pregunta, no? Si no conocemos el enfoque, ¿de dónde? Y a la vez como es una pregunta que permite conectar con lo esencial de la historia del padre, ¿no? Y de lo que aparezca en ese momento. Entonces a mí me encanta escuchar entrevistas también. Y la manera en que cada facilitador hace entrevistas. Sí. Sol, quiero tomar esto que trajiste, te cuento lo que me pasó a mí en el cuerpo, ¿no? Al escuchar esto es una pregunta que parece tan simple y yo digo, y posiblemente esa persona, mira, se me hiela el cuerpo, recién en esa pregunta se dio cuenta que posiblemente al papá le pudo haber pasado algo difícil. Quizás no lo pensó nunca. Entonces cada pregunta es una invitación a sentir, a abrir, o a darme cuenta que no puedo sentir y no puedo abrir. Es un montón, me parece a mí. Quizás nunca pensó que a ese papá le podía haber pasado algo difícil. Y se encuentra con eso que es un universo nuevo. Te lo quería compartir porque lo dijiste y me parece poderosa esa pregunta, ¿no? Y decir, wow, era humano. Le pasaron cosas. Por eso es tan interesante lo que contaba antes Sol, ¿eh? Es decir, utilizar el genograma o el árbol genealógico, ¿no? Para poder mirarme yo, para poder verlo. Y entonces ahí sí que puedes ir haciendo la entrevista sin necesidad de interrogar, ¿no? Sino que ellos poco a poco, la persona poco a poco que va haciendo este trabajo, se va encontrando, se va buscando y va reconociendo, ¿no? Y algo que a mí me parece muy, muy interesante como herramienta son los silencios. Totalmente. Sí, sí, el poder de los silencios, ¿no? El poder dar a la persona su tiempo de remodelar su historia, su cabeza, su discurso, ¿no? Y ese tiempo de silencio entre él y tú, o entre yo y él y yo, es necesario, súper necesario. Totalmente. Y es un aprendizaje también, ¿no? Porque a veces bueno, no es tan sencillo el respetar el silencio porque de vuelta gana la ansiedad. Entonces, me parece que a veces tenemos cualidades, ¿no? Como un poco innatas y en algunos aspectos, ¿no? Y en otros no. Y saber que todo se puede practicar, ¿no? Y se puede aprender realmente. ¿Para qué? Para finalmente sentirnos como más plenos cuando hacemos nuestro trabajo, ¿no? Y al estar más plenos y presentes, también invitamos al consultante a que pueda entrar en esa sintonía. Entonces, creo que ahí también es importante. Una de las cosas que yo invito a mis alumnos es a ponerse en pareja y a mirarse, solo mirarse. Hablarse con el lenguaje de los ojos, que tiene tanto discurso. ¿Qué cosa? Bueno, ¿cuántas herramientas tenemos para trabajar en consulta individual y grupal? Tenemos un montón de herramientas, ¿no? Creo que ha Totalmente. quedado claro que todo aquello que sea movible y que no se mueva puede ser una herramienta. Me encantó. Oye, Sol, y también decirle a las personas que nos están escuchando o las que nos van a escuchar que están invitadas y que pueden participar en esta formación que ya empezó, pero que pueden sumarse, ¿vale? Y que enseñas, dice una persona así, maravilloso, el silencio y la mirada, el cuerpo nos habla. Por supuesto, ahí está lo somático. Bueno, creo que ya no os voy a robar más tiempo.
Ha sido un placer realmente, siempre es un placer encontrarnos y todo lo que aparece, ¿no? En la conversación y la felicidad de compartir lo que nos encanta hacer, así, bueno, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Sonia, cierra. Wow, cierro. Nos vemos. ¿Qué días? ¿A qué hora? Sí, buscamos Me otro encanta. tema para charlar con ustedes y otro, digamos, el calendario y en breve estamos. Ahí Excelente. está. Bueno, gracias. Besos. Gracias a ustedes. Gracias por Lindos acompañarnos días. a todos los que están ahí. Gracias a todos, sí. Hasta luego. Adiós, adiós.